Hola, señor Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hay una disculpa porque le puse al maestro de historia la de eclesiología, esa fue la confusión. Ya le quité una hora ahí de atención. No, pero alcancé una buena parte. eh, entonces, De todo bien. los de tiempos que únicamente cuenta con sábados para alguna conexión en relación de lo que le comentaba de las, ir viendo el interés con respecto a la investigación, pero no sé, trabaja toda la semana, ¿hay algún horario disponible para atender eso? O cómo, Es que los viernes en la tarde doy clase y el ajá, resto de la semana, viajo porque mi trabajo es de viajar. sí, Entonces, pues los días disponibles son los sábados completito y ajá, el domingo, pero sí. pues el domingo no, no creo que haya clases. Entonces te quedaría este el espacio a lo mejor algún sábado, ¿verdad? Por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, yo el sábado estoy libre totalmente. No, las 3 de la tarde prever. Ujú, Ujú. prever. Sí, muy bien para yo aquí voy anotando, así cada alumno sus tiempos, porque hay que adecuarse. Sí, gracias. Si no, no sacamos adelante los compromisos para que sea tener en cuenta que nos queda después de eclesiología, que es a las 2:30, pues sí queda ese horario para posibles atenciones, resolución de dudas. ¿Ya había hecho algo de cosas de teología y esto o es la primera vez? Había estado en el Instituto de IMDOSOC, creo que se llama, acá en De la doctrina ciudad, social. ajá, Ujú, en la Ciudad de México, sí. y en el instituto IFTIM, se llama. IFTIN, Ujú. Este, ¿cuál será ese? ¿Dónde está ese? Acá en la Ciudad de México es el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. ¿Ahí cuánto hizo? Un año. Ah, un año. Ujú. Es un diplomado. Ajá. Ujú. Entonces sí, varias cosas sí le suenan. Sí, sí, sí. Mm, sí, sí. Digo, sí, no, no empiezo de cero. Sí, Y por por ejemplo. ejemplo, también está, o sea, es útil o no. Por ejemplo, el sábado es el único día que también cuenta con tiempo para leer, digo, porque a veces no tiene caso decir, poner incluso porque ya he podido acceder a la plataforma, ¿verdad? No, no sé, hay una plataforma, eso sí no lo sé. Ah, eso no. Es No, que es no, donde no. colgamos, entonces a mí me falta darle seguimiento a eso. Ah, porque sí me dio el correo, cuando le pedí el correo, y Sí. ahí ya me falta pues enviarlo. Sí, en esta plataforma ponemos las clases grabadas, ¿verdad? Ah, ok, no, eso no lo tengo. Para alguien que vaya a repasar, ¿verdad? Por eso le decía que se graban y de ahí le voy a poner la historia de la iglesia, pero la idea era conocerlo porque ahí en la plataforma uno puede poner actividades también, ¿verdad? Alguna lectura y así. Ah, no, de lectura no tengo problemas porque yo en las noches estoy, tardes, me desocupo en las tardecitas como a las Y algo 7 puede leer. y lo dedico a leer, sí. Ah, entonces algo ahí podemos indicar para ir, para ir guiando algo, porque le digo así, más o menos voy viendo cada alumno y luego otros, porque otros no tienen mucho tiempo de leer, y luego puede poner uno ahí cosas y ya después no le hacen caso y así. Sí, Pero ahí vamos viendo, dice que usted se cuenta con algún tiempo para eso. Sí, sí. tenemos ahí una plataforma Mil Aulas. Estamos arreglando la plataforma del sitio. En el mismo sitio se accede a los cursos, pero ahorita todavía estamos en actualización. Eh, pero ahorita ya me acordé de que sí me dio el correo, para
En esta plataforma usted puede ver las clases grabadas. Incluso Sí, lo- déjeme, voy acercando al salón ok, ya está llegando la gente, es que no llegan exactamente, espera un poquito que, como están también aquí presencial, pero ya como quiera ya hablamos, ya los saludé para ver qué más podemos hacer. sí, gracias. Entonces, el horario como queda ahorita es a las 10, digo, a las 9. 9 el de historia de la Y iglesia. es que ahí también queda un espacio de 10:30 a 11:30. Sí, Ya le hago algunas propuestas, que podamos aprovechar. Si le interesa, pues, me dice, pero ya ahí ya le comentaré, ¿verdad? ok, Otra sí, opción muy es que bien. diga, no, prefiero, hacer otra cosa, adelante también, ¿verdad? O sea, no, estamos para ir dialogando. Yo porque voy viendo dónde junto gente, porque todavía no logro ahí de que haya más, en Zoom, pero, este, también atiendo a los que llegan presencial, ¿verdad? Sí. Pues ahí vamos acomodando, pero ahí En, le da- queda ese espacio y luego después de las 2:30. Ujú. en dado caso de que la de filosofía no pudiera darse, eh, pues la pudiera cursar con lecturas o con... No, de hecho yo es lo que tenía otra idea, que si, como estaba esperando que haya más, que se conectaran, pues, estoy viendo si la monto ahí mismo en la plataforma, por eso sí es lo que me interesaba que viera, Sí, y a ver si puedo montar la clase, ¿verdad? ok, Porque tengo, tengo los y ahí puedo ir montando la clase, usted puede verla, puede ver lo que se pone de actividades y a lo mejor la sacamos, pero todo es que pueda usted ver, ¿verdad? En eso me voy a poner ahorita terminando lo de la eclesiología, para que veamos, me comente a ver qué le parece. ¿Cómo ve? ok. Sí, muy bien, ok. Sí, yo me adapto. Ok, Bien, vamos gracias. buscando. Ahí ahorita continuamos.
El tema número 2 de teología del Antiguo Testamento tiene que ver con la teología del Génesis, pero en su parte de las familias. Hay una teología de las familias. El libro del Génesis está estructurado en torno a las familias. Quizá no haya un término como tal de familia. Va a ser raro encontrarlo, que la familia de. No está muy establecido eso de que la familia, pero sí, hay un término que estructura el libro del Génesis, se llaman generaciones. Generaciones. En hebreo, el término técnico que se utiliza es toledot. O sea, es ahí el toledot de Noé, el toledot de Adán, pues, el toledot de Adán y Eva, el toledot de Noé y su esposa, el toledot de Abraham. Digo, ahí meto la esposa, pero tampoco es que cuente en el toledot, manda el hombre, el papá. Entonces, pero nada, pero añadimos para que sea un toledot más completo. Hay toledot de Isaac, hay toledot de Jacob, es el último toledot del libro del Génesis. Entonces, todo el libro del Génesis está estructurado en torno a esta teología. El toledot de Adán, como decíamos, de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De tal forma que del Toledot o de las generaciones de Adán debe salir Noé. Y, pero la primera característica de la teología de las familias es que puedo matizarlo, puedo un poco quizá disculparlo, pero el Toledot o la teología del Toledot exige que Dios elija uno de los hijos. O sea, el Toledot no puede ser, en este caso no funciona estrictamente hablando que yo haga mi árbol familiar y luego le siga a todos mis hermanos. No, no se puede todo, ¿sí? Aquí el Toledot que manda es el de un hijo. Los otros hijos, pues, ni modo, Dios que los bendiga de alguna forma, pero no se puede seguir el Toledot exactamente hablando, ¿sí? Entonces, de Adán, únicamente el Toledot que necesitamos o que el Génesis elige es el de Set. Ese es el tercero. El tercero, de Noé, el Toledot exige o pide seguir a Sem, ¿verdad? Ni modo, Cam, Jafet, pues ni modo. No se puede contar todas sus historias, ¿sí? Sí forman parte de la familia, pero no son la teología del Toledot, la teología de la familia. La teología de la familia en el Génesis es que entre los hermanos o entre los hijos hay uno escogido por Dios, sí. Y de Abraham, el Toledot pide o exige Isaac. En el caso de Isaac, el Toledot que nos interesa o la generación es Jacob, ¿verdad? Y de Jacob, el Toledot que interesa es Judá. Le hace sombra José, no lo vamos a negar, pero sigue siendo el Toledot más importante, Judá, ¿verdad? Aunque hay que discutirlo, algunos son promotores de José, pero no ha llegado a consolidarse realmente, aunque lo hayan vendido, pobre, pero pues ni eso le sirve para salvarse, aunque
Sí es importante, sí es importante. Algunos hablan de un doble Toledot, podría ser, estamos dispuestos a aceptar que quizá, pero al final de cuentas, en el Nuevo Testamento, cuando nace Jesús, pues el Toledot que persevera es Judá. Jesús es de la tribu de Judá y pues Judá se posiciona teológicamente hablando en la Biblia como el Toledot o la generación más importante, la más importante. El Toledot es injusto porque eso es importante para la teología, es decir, Dios elige un hijo y eso significa el no querer a los otros. La teología del Toledot busca la manera para que los propios personajes o para que los propios hijos o hermanos se descarten. Eso es lo interesante de esta teología, que ellos mismos se descarten con sus acciones. Es decir, que no sea un determinismo de parte de Dios, no es simplemente porque Dios elija a alguien, hay que encontrar un elemento por el que alguien pierde el Toledot. Y en este caso, los ejemplos más claros, más fáciles que nos presenta el libro del Génesis es, por ejemplo, Caín. Caín se elimina, se descarta porque mata. Abel lo descartan porque lo matan. Esa es otra manera de no poder participar en la elección, ¿no? Caín porque mata, Abel lo descarta. Son ejemplos fáciles. Ismael no nació de Sara, entonces eso complica su Toledo. Es hijo de la esclava de Abraham, Agar, y eso complica ser Toledoto, la teología del Toledo. No es culpa de Ismael, es culpa de su mamá, de su papá. Y eso influye también para que alguien sea descartado. No eres el hijo, San Pablo dirá en la teología del Nuevo Testamento, no eres el hijo de la promesa, aunque hayas nacido, ¿sí? Y entonces pues no funciona el Toledo. Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, entonces le vendió la primogenitura y se descartó. Si tú vendes la primogenitura, pues ya te descartas, ¿verdad? Y los demás hermanos de Judá, cada uno de alguna forma a su manera, se descarta a los de Siquem. No por Rubén, que era el primogénito de Jacob, tiene padre y pues entonces se descarta también. Ya de la libertad o se contrapone o hay que estarlas constantemente revisando. Cuando Dios elige a alguien, no significa necesariamente que ha dejado de elegir a otro por gusto. La mayoría de las historias tratan de justificar que un hermano o un hijo no son aptos para el Toledote, ¿sí? De alguna forma. Pero la teología que debe de quedar clara aquí es que Dios no quiere a todos, no elige a todos por igual. Ya no me meto yo que quiera. Ese es un problema más difícil de la teología del Antiguo Testamento. Es más de teología dogmática, que Dios ama a todos, ¿no? Pero en la Biblia, en la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo, se nota que en algunas ocasiones la elección de Dios manifiesta su amor también por alguien y su no amor o no elección por otros.
bíblicamente hablando, sí. En primer lugar, este punto de la teología de las familias. El punto número dos de la teología de las familias eh, es el hecho de que los hijos se presentan normalmente como un don de Dios. ¿Por qué se presentan como un don de Dios? Porque algunas de las mamás de estos niños son estériles, no pueden tener hijos. Llama eso mucho la atención. El Génesis está construido en torno a la esterilidad, está construido en torno a la esterilidad. Dice el libro del Génesis, la primera vez que se presenta la esterilidad como algo importante para la teología de las familias, en el capítulo 11 del Génesis, empieza a hablar de una mujer y de la familia de Abraham, el Toledó de Abraham. En 11:29 dice que Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sara, ¿verdad? La de Nahor era Milcá. Dice que se casaron, hubo bodas y en Génesis 11:30 dice Sara era estéril. Esa es la noticia importante que tenemos aquí. 11:30, Sara era estéril. Era estéril. Después, más adelante, eh, dice lo siguiente. En el capítulo 25, versículo 20, Isaac cumplió 40 años y tomó por esposa a Rebeca. Isaac rezó a Dios por su mujer que era estéril. Otra vez aparece lo mismo, Génesis 25, 21. Rebeca era estéril. Y aparece Isaac rezando, orando por su esposa. La primera vez en la Biblia que alguien reza por su esposa es Isaac. Es un texto muy importante que se usa mucho en la pastoral familiar o en el trabajo con las familias. Que un esposo pida por su esposa o se puede ya ir añadiendo que una esposa pida por su esposo, etcétera. El que hace esto en la Biblia se llama Isaac. Es muy importante porque también es la primera vez que dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Isaac y Rebeca concibió. Por lo tanto, los hijos son un don, sí, y en Isaac son fruto de la oración. En el caso de Isaac, los hijos no solo son de Dios, los hijos son fruto de la oración. Eso es muy importante para una teología. Muchas cosas que sucedan por oración son muy importantes para la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque es la manera en la que se establece un contacto entre Dios y los hombres. El proceso de Sara es distinto, por eso no lo planteo todavía aquí a grandes rasgos. Me detengo un poco más en el de Isaac, que es más cortito, y rápidamente por hacer oración, Rebeca concibe, ¿no? Es hasta cierto punto como la creación que vimos la clase pasada, por eso sirve el ejemplo donde Dios dice algo y sucede. Isaac reza algo y sucede. Es de este tipo de oraciones inmediatas, escuchas inmediatas que sorprenden al lector. ¿Verdad? No hay tiempo entre la oración
y el milagro, por así decirlo, ya no es estéril. Más adelante, cuando avanzamos, para llegar a la familia de Jacob, dice lo siguiente con respecto a Raquel y Lía. Se casan, eso está en el capítulo 29 del Génesis. Hay un matrimonio. En el 32, Raquel era estéril. Otra vez el mismo motivo. Se vuelve a subrayar, por lo tanto, que las matriarcas o las mujeres principales de Israel tienen dificultades para que por sí mismas puedan concebir, dar a luz a un hijo. Se necesita, por lo tanto, que Dios intervenga y pueda abrir su vientre para concebir. La expresión que sintetiza lo que estoy diciendo la dice Jacob. Jacob dice en 32, frase síntesis de esta teología de la esterilidad. Génesis 32, dice Jacob, ¿acaso soy Dios para negarte los hijos del vientre? Sí. ¿Acaso soy Dios? Eso quiere decir que Él es el que abre. Esa es la teología. Dios abre y cierra los vientres. No es parte de esta clase, pero por profundizar, eh, no es bueno utilizar esta frase cuando hay tristeza en una mujer que no puede tener hijos. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto que lo dice Jacob, sí, hay que tener sensibilidad, ¿eh? Para tratar de que haya una buena relación con Dios, porque alguien que no tiene hijos puede frustrar su vida con esta teología, ¿no? Necesita uno tener sensibilidad. También las mujeres que han sido operadas por alguna enfermedad, entonces las han tenido que extirpar algo también que no les permite tener hijos, también tener sensibilidad, ¿no? No aplicar tal cual lo que dice el Génesis, ¿no? Para interpretar lo que le está pasando a una mujer que no puede tener hijos, hay que tener sensibilidad. Luego, para también la otra aplicación que quiero comentar, porque es muy útil, cuando alguien les pregunte también, en este caso, cuando alguien, un matrimonio no puede tener hijos, no por ello el matrimonio es nulo, entonces también se sigue respetando que los hijos son un don de Dios. Y si Dios no concede hijos, aún así el matrimonio existe. Es también para muchas personas doloroso, para otras es una alegría, que viven juntos como matrimonio aunque no tienen hijos, ¿sí? Son de las dos aplicaciones que hay que tener siempre en cuenta, aunque no es el tema. Uno tiene que ver más con cuestión de bioética, es decir, con las posibilidades de tener hijos o no. Y el otro tiene que ver con el derecho canónico, de decir que no por no tener hijos los matrimonios se desaparecen o rompen, ¿sí? Eso es un poco lo que tiene uno que ir sacando como fruto de esta teología del Génesis, nada sencilla. El Génesis, ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué está interesado en presentar la esterilidad de las matriarcas? Es posible que el Génesis esté interesado en subrayar la esterilidad de las matriarcas para conceder todo el poder a Dios con respecto a los hijos. O sea, el Génesis quiere convencer al lector de que hay familias gracias a Dios. Esa es la dinámica que
no es una reproducción meramente natural. El Génesis intenta plantear ante la intromisión de la esterilidad, el Génesis intenta plantear que no solo es naturaleza, sino que también hay participación de Dios. Porque en definitiva ese es un poco el chiste de decir, crezcan y multiplíquense. Bueno, es un mandato que va por su cuenta o en el que Dios está involucrado. Entonces el Génesis intenta justificar que crezcan y multiplíquense y yo estoy con ustedes. Esa es la dinámica. No es crezcan y multiplíquense y luego nos vemos a ver qué pasa, ¿no? Sino que invita al Génesis a decir, crezcan y multiplíquense y yo estoy con ustedes. Para justificar, ese es el tercer punto que en realidad se genera con la esterilidad. Es un Dios de las familias. O sea, Dios se quiere posicionar como un Dios de las familias en el libro del Génesis. Ese es el comienzo de Dios, trabajar con las familias. Con algunas, no todas. Insisto, entonces no trabaja Dios con todas las familias, sí, pero ese es tema de otra cosa, es de teología de las religiones o teología de la creación. Aquí estamos hablando de una teología del Antiguo Testamento donde Dios trabaja especialmente con algunas familias, y en este caso solamente con la familia de Abraham, ¿sí? Solamente. Dios quiere trabajar solamente con la familia de Abraham. Solamente con la familia de Abraham quiere trabajar. Comencemos con algunos rasgos de este trabajo que Dios hace con la familia de Abraham, que son parte de una teología del Antiguo Testamento. Inciso A, lo saca para trabajar con esta familia. Abraham necesita dejar su casa e irse a otro lado, ¿sí? Porque no, Dios no trabaja igual con todas las familias. En el caso de Abraham, tenemos en el Génesis 12 que hubo un primer punto que necesita Dios trabajar con Abraham, es que salga de su tierra. Él vivía en Mesopotamia, en Ur de Caldea. Ahí ustedes, por lo tanto, también tengan matices y tengan cuidado cuando digan Abraham era un israelita. Hay que estar atentos. Si es, sí va a salir Israel de ahí, pero todavía no hay Israel. Era un judío. Abraham todavía no tenemos estrictamente hablando. No era judío. Abraham viene de Mesopotamia. Era pues caldeo, Ur de los caldeos, estrictamente hablando, ¿sí? Eso porque a veces sí hay cierta confusión. Algunos, por ejemplo, van a decir, y Adán era judío, tampoco. Estamos todavía es de la Biblia, sí, pero todavía no hay, la definición de que era. No, todavía no hay pueblo de Israel, todavía no. En dado caso, lo que hay que decir, Abraham no es de Israel, es el padre de Israel. Diferente. Todavía no hay Israel, él viene de Mesopotamia. Se dirá que es mesopotámico, que es otra cosa, lo que quieran, arameo, algunos le van a poner, pero todavía no hay pueblo de Israel, eso es muy importante. Es un Dios de las familias, está trabajando con la familia de Abraham, lo saca de su tierra. Número dos, trabaja con una familia de ancianos. Es la única vez en la Biblia que del libro del Génesis, porque hay más ancianos, pero donde esto Dios le interesa, que la familia que elige, ¿para qué sirve la cuestión de la ancianidad? Sirve porque Dios va a trabajar con una familia que no, donde Sara no solo es estéril, es mayor, doble complicación, doble complicación. Entonces ahí va a elegir Dios trabajar con unos ancianos para manifestar que Él puede trabajar con familias a las que se les ha cerrado totalmente la esperanza.
Se nota que al libro del Génesis le interesa resaltar que Dios es capaz de hacer lo imposible, ¿no? Capaz de hacer lo imposible. Esa es la característica que tiene aquí. Elegir sacar a alguien de su tierra para llevarlo a otro lado, trabajar con alguien que es anciano y su esposa también, para manifestar que es capaz de lo imposible. Esto está en Génesis 18, es la frase más famosa de esta teología. En el 18:14, ¿hay algo imposible para Dios? Es una buena síntesis de la teología del Antiguo Testamento. Convencer al lector, ¿hay algo imposible para Dios? Esa es lo que intenta justificar. Y luego trabaja con esta familia de Abraham, trabaja el tema de la herencia. Por primera vez en la Biblia tenemos el tema de la herencia. En Noé no sale que a ver a quién le dejaba un animal o algo del arca, no es tema, pero en Abraham ya es tema la herencia. Y el primer candidato para ser el heredero de la riqueza de Abraham es Lot, su sobrino. Dios trabaja con Abraham por primera vez en la Biblia el tema de la herencia. Un candidato para quedarse con todo lo que tiene Abraham es Lot, su sobrino. Y se aplica el mismo criterio que les había comentado. Algo le pasa a Lot por el cual no puede acceder a esa herencia, ¿no? Se trata de que uno no ande quitando cosas nomás porque sí. Y entonces, como hay un conflicto con Abraham por las riquezas, o sea, Lot también junta sus cosas, cada quien se tiene que ir por un lado. Entonces se separan, no hay posibilidad este, de que sigan adelante, sí. Esa es la cuestión. Con, con Abraham. El siguiente candidato, es Ismael. Ismael es el siguiente candidato para ser el heredero. Pero como comentábamos también anteriormente, nació de Agar, no de Sara. Entonces tampoco puede heredar. Y finalmente el que se queda con la herencia es Isaac. Nace un hijo por fin que nace de Sara y entonces tenemos el hijo que se estaba esperando como el heredero. Por primera vez en la Biblia tenemos una disputa al respecto sobre quién pudiera ser el heredero de todo lo que tenía Abraham y al final Isaac, persevera Isaac. Siguiente tema último punto de la teología de la familia de Abraham. El pasaje más importante, pues el sacrificio. Dios le pide que lleve a Isaac a un monte, al hijo que ha nacido, al heredero. Y entonces todo lo tenemos narrado en Génesis 22, ¿verdad? Génesis 22. ¿Cuál es la función del sacrificio o la posibilidad del sacrificio de Isaac? Aparece un tema por primera vez en la Biblia, se llama el tema de la prueba. Dios no puso exactamente a prueba. Se puede entender lo del árbol del conocimiento del bien y del mal como una prueba a Adán, pero no aparece estrictamente hablando en la misma dinámica. Parece ser que está más relacionado con los mandamientos, pero hay quien dice que
Ya Adán estuvo a prueba y falló, ¿no? Ya, algunos dicen. Pero casi siempre se reconoce que la prueba por excelencia del libro del Génesis es el sacrificio de Isaac. Cuando ha costado tanto para que naciera un hijo, entregarlo a Dios. Y se complementa con la teología que les estaba diciendo. Si los hijos son un don de Dios, este texto en realidad está diciendo que los hijos le pertenecen a Dios. Y son reflexiones interesantes, importantes, pero difíciles también para muchas personas, porque es difícil concebir a un Dios que pida que se le entregue un hijo, pida que se le entregue un hijo, y eso sucede desde el Génesis en el tema de la prueba. Ver si Abraham es capaz de devolver o de entregar a Isaac a Dios. Ya estaba a punto de hacerlo. Eh, Efectivamente, Abraham sí es capaz de entregar a su hijo, sí es capaz. Y Abraham se configura, por lo tanto, en imagen de Dios Padre, que es capaz de entregar a su hijo Jesús en la cruz. Por eso el pasaje de Génesis 22 es un pasaje importante de la teología del Antiguo Testamento que ilumina eh, el misterio de la cruz en el Nuevo Testamento. Si un padre que ama a su hijo es capaz de entregarlo por alguna razón, por algún motivo, Abraham es capaz de entregar a Isaac a Dios, y sintetiza toda esta teología porque le dice al final de cuentas, ya he comprobado que en realidad se puede poner allí: honras a Dios, temes a Dios, quieres a Dios, etcétera, todo lo que gusten. En 22:12, no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Eso es lo que reconoce Dios de Abraham. Génesis 22, 12, no me has negado a tu hijo. Cuando un lector lee estos pasajes, la intención del libro del Génesis es, por lo tanto, que reflexione y diga: te he entregado a tu hijo, eres capaz de entregármelo, o una persona muy querida, eres capaz, te he prestado durante cierto tiempo a tal persona, eres capaz de entregármelo. Es decir, la pregunta de Génesis 22 es: qué tanto está alguien dispuesto a entregar aquello que más quiere, aquello que más ama a Dios? Por primera vez en la Biblia tenemos la teología, se llama la teología de la entrega, la teología de la entrega. Para quien no entiende esta teología de la entrega, es muy difícil también entender el misterio de la cruz. Parece hacer algo horrendo que Jesús haya muerto en la cruz, que Dios tenga que entregar a su Hijo de esta forma. A veces nos acostumbramos tanto a los crucifijos, a la muerte de Jesús, que a veces pasa desapercibido este aspecto de misterio, donde para que se manifieste el amor de Dios, se tiene que tener también la muerte en la cruz, que no es nada sencillo, pero es todo lo que se mueve dentro de la teología de la entrega. Así como alguien es capaz de entregar a Dios lo más querido, Dios también es capaz de entregar por la salvación del mundo a lo más querido, que es su Hijo. Este es mi Hijo amado, dice. Entonces está de fondo ahí una teología de la entrega. Algunos lo proponen, ahí se necesita otra vez sensibilidad. Cuando hay un funeral, se vuelve a verificar la teología de la entrega. Quien ha muerto ha sido entregado nuevamente por sus familiares a Dios. Otra vez. A la persona que uno ha amado, la tiene que entregar a Dios. Es una liturgia donde se insiste va de nuevo contigo, es tuyo, ¿verdad? Cualquier persona es tuya, en definitiva. Recordar en ese momento con sensibilidad, digo, que toda persona pertenece a Dios, toda persona que viene a este mundo pertenece a Dios.
Del Génesis 12 al 22 son teologías de la familia muy, muy importantes porque manifiesta precisamente eso, que se vive por un tiempo, se tienen los hijos por un tiempo y en definitiva también todo se entrega a Dios. Génesis 22 es la teología de la entrega, todo ha de volver a Dios. Eh, Más adelante en la Biblia, quien pone en práctica esta teología es Ana, la mamá de Samuel. Claro que con sus diferencias, pero ella dice, yo le pedí a Dios un hijo y ahora yo le prometí al Señor que si me daba un hijo lo iba a entregar. Ella no espera que Samuel muera para hacer una entrega. Ana es quien pone en práctica la teología de la entrega estando Samuel incluso pequeño. Su sentido de maternidad es la teología de la entrega. Ana vive de la teología de la entrega, de entregar a su hijo Samuel al servicio de Dios. Ana es la que representa que eso es lo que ella quiere, no es perder un hijo, es entregarlo a Dios. Es decir, es un pasaje muy importante, pero está configurando qué tipo de familia busca Dios en el libro del Génesis. En el caso de la familia de Isaac, tenemos estas características. Aquí Dios trabaja, no es de salir de su tierra, no es nada de eso, no son ancianos. Aquí Dios se mete a trabajar en otra dinámica sorprendente. Es la primera vez en la Biblia que tenemos niños que van a nacer al mismo tiempo. No hemos tenido niños que nazcan al mismo tiempo. Los de Adán fueron espaciados, los de Noé son espaciados, los de Abraham son espaciados, pero ya llegamos a la familia de Isaac y nos enfrentamos con niños que nacen al mismo tiempo o hijos que nacen al mismo tiempo. ¿Qué tipo de teología se presenta con niños que nacen al mismo tiempo? La teología de la pelea, no es la teología de la paz, no se eligió eso, es la teología de la guerra, de la pelea. Los niños desde el vientre de su madre se pelean. La Biblia, por lo tanto, elige y propone que los que, al menos en esta familia de Rebeca e Isaac, el hecho de que haya tenido o concebido los niños al mismo tiempo es fuente de problemas, fuente de problemas. Y entonces la teología de la familia de Isaac es la de la pelea. Y entonces ahí es donde el lector del Génesis aprende que Dios también trabaja con familias donde hay pelea. Son muy importantes. Los niños, los niños pelean porque es la pelea de los hermanos. Por primera vez vamos a entrar en la Biblia a la teología de la pelea de los hermanos. Es decir, si tú no se había presentado, es que el Génesis nos presentó a algunos hermanos, pero que solucionaban rápido las cosas separándose, por ejemplo, Ismael e Isaac, que son medios hermanos. Pero por primera vez en la Biblia se plantea dos niños que están metidos en el mismo asunto y van a pelear desde que nacen, por nacer. De tal forma que nos plantea que las familias donde se pelean, también Dios trabaja, es lo que les intento decir. Porque alguien puede decir, anda, es que esas familias están bien peleados. Pues sí, pues sí. La Biblia no tiene miedo y más los hermanos. Por primera vez en esta teología, alguien que quiera
disfrutar o entender qué significa la pelea de las familias es la de Isaac. Entiéndanme, no se trata de llevar este discurso a la teología del matrimonio, a la teología de la familia, esa es otra cosa. Estamos en la teología del Antiguo Testamento y en la teología del Antiguo Testamento las familias de este tipo también tienen cabida y tienen que hacer. Entre las peleas, entre las dificultades, también hay algo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Miren, eh, hay que solucionar quién es el primero y quién el segundo, aunque hayamos nacido igual. Eso hay que solucionarlo, esta teología. No, estas familias no son para ser gemelos ni cuates amorosos, pegajosos, dependientes. No. Esta familia es para que las diferencias estén bien claras, ¿sí? Que la pelea nazca de ser diferente. Es una familia que lleva al extremo las diferencias. Que Esaú, el mayor, sea cazador, le guste el campo, le guste la guerra, lo violento, sí. Y que el otro muchacho, Jacob, sea niño o joven o hijo de casa, no sale, ayuda a su madre, el pacífico, por así decirlo, todo lo contrario al otro. Y para complicar las cosas, que quede bien claro a quién ama el papá y a quién ama la mamá. Sí. Al cabo son dos. Y luego se pregunta, ¿los papás quieren igual a los papás? No. Isaac ama a Esaú, Rebeca ama a Jacob. Es una de las familias más interesantes y una de las teologías más interesantes. Sí. Por primera vez en la Biblia tenemos una familia en la que la problemática nace de los hermanos y del amor de los padres por uno de ellos, ¿no? Siguiente característica, miren, hay que acostumbrarnos, por primera vez en la Biblia, la elección, fíjense, atentos con lo que dije, porque antes había dicho que Dios elegía a alguien para el Toledot, ¿sí? Por primera vez en la Biblia se muestra que el Toledot o la elección la puedes ganar, porque habíamos visto que te descartan, pero no habíamos visto que te la ganes. En esta familia da la impresión de que da la imagen como que Dios está así. Y este muchacho, hay un muchacho que hace todo el esfuerzo por ganarse la elección. No le toca el Toledo. Y no solo es que Esaú vende la primogenitura, no solo es eso. Jacob se esfuerza por ser elegido. Jacob se esfuerza por ser elegido. Y Jacob es el primer personaje de la Biblia astuto. Astuto. Es la palabra que se usa aquí. Otros que son más duros en los estudios bíblicos le dicen es un engañador. Sí. Pero por la mamá. Es eh, un hombre que le gustan las trácalas, un hombre que le gusta engañar. Entonces, pero en los estudios bíblicos más educados, que es lo que estamos intentando hacer en estas clases, astuto. Astuto, como cuando alguien ya sabe uno que ese muchacho es muy transero, pero dice uno, es muy astuto, ¿verdad? El muchacho, es muy hábil.
Entonces, si este es astuto, si este logra usar su astucia, va a ganar la elección. Y la teología de la familia de Isaac. Aquí por eso hablé mucho de la pelea, ¿eh? Tienen que entenderme muy bien. En la teología de las familias con peleas, el trabajo de Dios no está muchas veces en la reconciliación en primer lugar, o sea, no está el punto allí. En la familia, en la teología de las familias con peleas está quién es más astuto que el otro. Aquí no son familias de buenas gentes. Aquí es de familias de quién sea más astuto. Dios trabaja con la astucia. Son familias donde no se van a llevar bien, nunca. Por lo tanto, tiene que ser alguien astuto para que allí pueda verificarse el trabajo de Dios. O sea, aún en medio de las peleas, con el más astuto, Dios puede trabajar. Pero que vaya, que todo eso. En las familias con peleas se rompen los criterios normales. Sí, ya entiendo yo. Por eso no va a aplicar muchas veces cuando hay familia, hay gente que no entiende, no es que no lo entienda, no le gusta, no sabe vivir en familias con peleas, no sabe. Entonces no sabe pelear. Entonces no le van a dar nada, ¿sí? Luego se va a poder quejar, pero no le van a dar nada porque no es astuta. Todos los astutos sacan algo. Pero es el contexto es familia de peleas, donde la ética normal no funciona. Es donde las familias es, bueno, sí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Dímelo claro. ¿Pero por qué dices eso? Es que hazle así, entre peleados. Pero es que tú estás agarrando de más, no es que estás agarrando de menos. Pero es que no te acuerdas que esto, es que eres muy transero, y pero tampoco yo no me voy a dejar. Eso, esas son las jugadas de la familia de Isaac. Y no se va a dejar Jacob. Esaú tampoco se va a dejar. Por eso Jacob tiene que irse de la casa. Esaú lo quiere matar. Lamentablemente esta familia no es un ejemplo, es una familia donde Dios por primera vez dice, yo no ando buscando trabajar con familias donde se lleven bien, voy a trabajar con una familia donde los hermanos, llevando al límite, se odien, ¿no? No se quieran. Y voy a trabajar aquí. Y por eso les digo, es donde alguien con este pasaje dice, mira, esta familia nos parecemos a la de Isaac. Ah, pues aquí nadie se deja. Aquí está esta que es bien astuta, este que es bien astuto. Y si no me pongo listo, me va a engañar. Y si no me pongo listo, y sucede. Lo que cuenta la historia de Isaac no es que sea una familia muy rara de otro mundo, sino que es poner en práctica las rivalidades en la familia. Y Jacob lo logra, Jacob lo logra. Gana la elección porque logra engañar a su papá para que su papá le dé la bendición. Isaac bendice a Jacob. No nos funcionan nuestros parámetros, no nos funcionan porque si Jacob fuera bueno, diría, no, mamá, es que yo, ¿cómo voy a engañar a mi padre, verdad? Está ciego, ¿ven? Si él se pusiera a reflexionar con una ética de santo, no, aquí en estas familias no hay santos, ¿sí? En estas familias o se aprovecha, eh, aquí o se obedece a la mamá o estás mal. ¿Obedeces a tu papá o estás mal? Porque Esaú obedeció a su papá para ir a cazar. Jacob obedeció a su mamá para vestirse
con la ropa del hermano y engañar al papá. O sea que ahí hasta la mamá. Manda. No, aquí no, tampoco no son familias donde, oye mamá, pero no está bien lo que estás haciendo. No. La mamá dice, ve y agarra eso. Y lo hace. Tú vas y lo agarras. Ve y quítale eso a tu hermano, tú vas y se lo quitas. Oye, que por qué esto y lo otro. Me dijo mi mamá que viniera por él. Son características interesantes de una teología, pero que quede claro, es una teología de familia con peleas, ¿eh? O sea que no nos aseguremos de que la casa esté. No, no hay que azorarse y hay que saber cómo trabajar. Es un sueño querer reconciliar, pero si se logra alguien en la reconciliación, excelente. Lo que primero nos enseña el libro del Génesis y la familia de Isaac es que tienes que tener cuidado de que no te maten y tienes que tener cuidado de no matar. Esta no es una familia de amar, es una familia de que te pueden matar a ti o tú puedes del coraje, del odio, de los problemas. Y lo que la Biblia intenta es evitar que se repita Caín y Abel. Cuando uno compara esta familia con Caín y Abel, le da gracias a Dios, porque por lo menos en esta familia el hermano no mató a su hermano. Y uno en este tipo de familias puede decir al final de cuentas, te damos gracias porque en esta familia un hermano no mató, peleados, pero vivos. Así quedaron Jacob y Esaú, peleados, pero vivos, los dos. ¿Hubo una mini reconciliación? Sí, mini. Hay que mencionarla para que no quedemos solamente sin ninguna esperanza. Hay un mini. Va a encontrarse con su hermano Esaú, capítulo 32. Está toda la narración. Viene un encuentro con Dios. Y en el 33:4, Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, llorando. Eso es lo que alcanzamos. Eso es lo que la Biblia nos deja de tanta pelea. Lo abrazó, se le echó al cuello, le dio un beso y lloró. No duraron mucho tiempo, cada quien siguió su camino, pero peleados, vivos y un mini abrazo en Génesis 33:4. Mini reconciliación. Está muy bien, eso necesitamos, aunque sean minis, algo. Hay mucha gente que lo ejecuta esto en los funerales. Las familias peleadas normalmente en el momento de los funerales se van a saludar. Ya algunos que ni ahí, pero algunos sí se dan la mano, un beso y ya se oyen los comentarios, mira, sí vino fulana, tanto tiempo que teníamos sin verla. Es eso, los funerales, ¿no? Y los que tienen mucho tiempo sin hablarse, pues ahí se dirigen por lo menos un saludo o un lo siento. ¿Va? Es la mini reconciliación de dos hermanos que se estaban, pues matando prácticamente.
Es muy interesante la familia de Isaac, como pueden ver, una de las más ricas en detalles, en peleas, en conflictos, ¿verdad? Pasamos a la familia de Jacob. Hay nuevos rasgos de teología en la familia de Jacob, nuevos rasgos. Aquí, ¿por qué hay nuevos rasgos? Pues porque hay más mujeres de por medio. La familia de Jacob, el punto de teológico está en que hay más mujeres de por medio, hay más mamás. Eso conflictúa el asunto, porque habiendo más mamás, trae consecuencias en las relaciones entre los hijos. Es eso. Un primer elemento de la familia de Jacob está en la cuestión de las mujeres de Jacob. Dos son esposas y dos concubinas. Propiamente dos esclavas de las esposas. Esa es la dinámica aquí que interviene. Es una teología. Entonces, esta teología donde se aplica mayormente dentro de la teología del matrimonio y de la pastoral, pues es para una teología de los matrimonios vueltos a casar, es una teología donde hay más madres de familia. Es decir, Dios se enfrenta por primera vez, no se aleja diciendo, no, esta familia ya se trastornó, ¿va? ¿Cómo lo va a hacer aquí con dos esposas? ¿Y sabe qué pasa? Pensé, padre, que esta teología se asemejaba a todas las esposas que tienen los musulmanes. ¿Oye? Bueno, quien la lee como derecho también se puede aplicar una teología de la poligamia y se puede fundamentar. O sea, la Biblia da para muchas lecturas y hay quien la lee como también, como se dice aquí en el aula, aquí la lee como una justificación, una teología de la poligamia, ¿sí? Y se puede leer y entonces hay que, la iglesia, la interpretación católica cuando trata el tema de la poligamia, la trata como un paso hacia la evolución a la monogamia. O sea, dice, porque más adelante está el Caná. El Caná, que es el esposo de Ana, también tiene otra mujer. El Caná, el papá de Samuel, tiene otra mujer. ¿Sí? Entonces, en determinados momentos de la historia de Israel, el papá tiene varias, va a ser el mismo caso de David. ¿Sí? Va a tener hijos con Ahinoam, va a tener hijos con Abigail, va a tener hijos con Betsabé, ¿sí? Entonces no podemos cerrar los ojos a una posible justificación de la poligamia, porque sí está presente en la Biblia. Pero la abandona la interpretación católica para apuntalar el hecho de el camino hacia la monogamia. Y en este caso, aprovechar estos ejemplos de diferentes mamás o diferentes situaciones para entender procesos donde las familias se ven involucradas, donde haya también varias mamás, donde haya también hijos de diferentes cónyuges, y entonces se vuelve uno a apoyar de estas familias para decir hay un trabajo que Dios está haciendo con este tipo de familias. Exacto. O sea, tiene dos vertientes, ¿eh? Y quien quiera aprovechar del lado de la poligamia lo va a aprovechar. Hay iglesias y lugares que lo siguen haciendo. En la interpretación católica se avanzó hacia la monogamia. Mismo Juan Bautista luchaba ya con eso, porque le dijo a Herodes, no es lícito que tengas por esposa la mujer de tu hermano, la mujer ya es de tu hermano. Ahí es adulterio, no es que tuviera dos, pero ya Juan el Bautista está defendiendo que ya esa mujer, Herodías, ya es de uno, ¿no? O sea, les digo, el Nuevo Testamento se nota que va avanzando hacia la monogamia, pero eso se quisiera, que hubiera una evolución, ¿sí? Este... Luego, miren, hoy, si bien es cierto, no es como legislado, sigue habiendo propuestas también de que se apruebe la poligamia. Sigue siendo de las propuestas que están latentes a nivel civil. O sea, también no sorprendernos que en algún momento se permita que la persona esté casada con dos. Hay lugares donde se hace y si llega a proponerse y a alguien le interesa, pues lo va a hacer. No, digo, no se necesita ser religioso, sino en el civil.
No, no, ya es cuestión de civil. Hay lugares y países donde uno se casa con dos personas. En algunos lugares de Alemania ya está, en algunos lugares de España, en algunos lugares mucho de Europa. A nivel civil me refiero, donde se pueda estar justificando un tipo de ley así. En África está más justificado religiosamente y civilmente incluso, o sea, también. ¿Por qué? ¿Por qué se busca a veces este tipo de legislación? Porque hay una denuncia o una petición de la que normalmente sucede en el caso de dos o tres mujeres que quieren recibir el mismo recurso que la que es esposa. Es cuestión de derechos. La petición de que sea también esposa junto con la otra esposa nace de la cuestión de los derechos, porque es lo que se intenta evitar, que una de las esposas sea desplazada, porque los casos se complican. Me refiero a que hay esposas que necesitan ser reconocidas como esposas porque tienen hijos. ¿Sí me entiende? Lo civil está preocupado por organizar lo más que pueda y dar a cada quien los derechos que le corresponden. Aquí la cuestión, todavía en algunas zonas de México, es que como se privilegia solamente la relación con una de las esposas, se empieza a dejar de lado la relación que pueda existir con otras, pero está latente que eso en cualquier momento explota y se pide legalmente las consecuencias, ¿no? Entonces nada más, porque todo este tipo de textos nos van a ofrecer ciertas oportunidades a la hora de hacer las valoraciones correspondientes, ¿sí? Este... Sucede, aunque no lo vamos, es obvio que las familias de Jacob se sigue presentando también. Hay ocasiones en que tenemos que afrontar la situación y a veces hasta en una celebración de un sacramento donde efectivamente hay más mujeres. Hay celebraciones de sacramentos donde el que se bautiza es hijo de una de las esposas, ¿no? Pero está también la familia de la esposa otra o de la mujer. Sí, pues no se podría negar el No, sacramento. no, hay muchos, tenemos que ajustarnos a muchas situaciones. Pero de que les digo, que alguien dijera, no, está superada la poligamia, no está superada. No está superada y de alguna otra forma se presenta, ¿verdad? Este, y por eso la familia de Jacob sigue siendo tema de reflexión. Y por eso trato y pongo el punto que aquí la teología se complica porque dice Dios, tengo que saber trabajar en esta familia donde hay dos mujeres que mandan, al menos dos. ¿Qué decide Dios? Puede alguien estar de acuerdo o no con este Dios y cómo trabaja. Voy a darle hijos a las dos. Dice, yo no, de alguna forma dice la Biblia y dice Dios, yo no voy a solucionar. O sea, no voy a avanzar a que Jacob se quede con una. El camino que toma Dios es entonces, te vas a quedar con las dos y voy a dar hijos a las dos. Ya ellas por su cuenta, cuando no pudieron tener hijos, pusieron a las esclavas a Jacob para tener hijos, pero ya ahora es decisión de las esposas. Pero en principio la principal teología, digo para que se tenga en cuenta que una forma de trabajar de Dios en el Génesis es, en lugar de solucionar el problema con las mujeres, lo soluciona dando hijos a las dos. Es una forma de trabajar. Entonces, tenerlo eso en cuenta, dar hijos a las dos esposas. Y de esta manera equilibro la relación. Qué bueno que las cosas pudieran solucionarse siempre así. Bueno, ese es un camino. Israel lo intentó. Miren, pasado el tiempo, y lo subrayo porque es teología del Antiguo Testamento, pasado el tiempo, un hijo de una de las esposas, pues es Judá. Y el otro hijo de la otra esposa, pues es José. Es lo que les comentaba. Los dos hijos más grandes. Equilibró Dios la familia. Y más adelante,
el reino del sur de Judá y el reino del norte de José. ¿Cómo pueden convivir dos reinos? Pues pueden convivir porque tenían también un mismo papá. Ese es el asunto. Miren, no pueden ser tan enemigos, no pueden ser tan ajenos. Tienen al mismo papá, diferente mamá, pero al mismo papá. En los mapas no van a encontrar nunca a José. Ya lo hemos señalado en alguna ocasión. Voy a contestar que vamos terminando. Van a encontrar los territorios a los hijos de José. Entonces, en los mapas van a encontrar Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Eso es lo que sale en los mapas. Está Judá abajo y Efraín y Manasés arriba. Son los hijos de José. ¿Hacia dónde avanza Dios en esta teología de la familia de Jacob? Tenemos estas mujeres, vamos a darle hijos a todas y vamos a darle tierra a todos y todo mundo en paz. ¿Sí? Vamos a darle tierra a todos. Hay una excepción, los levitas no tienen tierra, pero vamos a darle tierra a todos. Es un camino que Dios toma. Eso es lo que a veces les intento decir con lo de las leyes, que a veces las leyes van a intentar, en lugar de solucionar hacia la monogamia, van a tratar mejor de darle algo a todos para que todos estén en paz. Y a veces la gente, pues, a veces nos guste o no nos guste, pero se queda en paz si le toca algo. Quiérase que no es un método. Y así hay las frases, dale algo a fulana ya para que esté tranquila. Dale eso, pasa el otro, déjale eso. Y ahí está. Hijos y tierra. Y no estén molestando, les dijo a todos estos muchachos. Esa es la situación de esta teología. Ojalá que se pueda releer. Los levitas no, porque son sacerdotes. Son los demás hermanos les deben de dar de lo que ellos saquen. Para que no se ocupen en la tierra, los demás hermanos les deben de apoyar. Esa es la manera que tiene Dios de trabajar el culto. Sí, o sea, Dios ya está involucrado con esta familia, tiene que resolver, o sea, no puede decir, oh, esta familia está muy mal, vamos a buscar por otro lado. Ya no puede Dios, ya es Toledot. Y dice, ya tengo esta gente, tengo estos muchachos, ¿qué voy a hacer? Y tiene Dios que organizar. De aquí va a salir el pueblo de Israel, es lo que toca la próxima clase, la teología del pueblo. O sea, ya tengo esta familia, ya tengo esto, tengo que sacar un pueblo aquí, tengo que ver cómo le hago y vamos a ver quién hace el culto y vamos a ver quién hace las demás cosas. Son rasgos que pueden ayudar, son rasgos que a veces pueden solamente dejarse aquí para la historia, pues sí. Ya uno que conoce estas teologías va viendo cuánta amplitud pueden tener, cuántas dificultades pueden tener, ¿no? Que hay alguien que puede vivir sin esta teología, que no la acepte y diga, no, aquí solamente a uno se les da, ¿verdad? Y a los demás no. Aquí los derechos son solo para, ¿verdad? A los demás no, ¿verdad? Esta mujer sí, esta otra, pues ya son aplicaciones particulares. Ok, gracias. Seguimos en contacto para cualquier duda, aclaración, WhatsApp, plataformas y todos los medios que tengamos a nuestro alcance.